Capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pues vamos a orar. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por darnos la bendición de cantar para ti, Señor. Gracias por estos preciosos hermanos que, Señor, salieron de su casa, mi Señor, para venir a tu casa. Y así juntos, de manera presencial y con el distanciamiento social que debemos tener, entonces estamos aquí en esta mañana para honrarte y glorificarte. Señor, síguenos guardando siempre. Y ayúdanos también nosotros, nuestra responsabilidad de guardarnos. Usa tu palabra para edificación de tu iglesia, Padre Celestial, y que la pongamos en práctica. Dejamos estas cosas en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada iniciamos un tema que es la oración evangelística. Iniciamos ese tema. Yo le dije a ustedes que no es un tema mío, sino que yo estoy dando clases en el seminario y ya yo he estudiado este tema de un libro de texto y por eso se me hace fácil esto, ¿verdad? Así que mis hermanos, recordemos esto, la oración evangelística. Está, ¿verdad? Este título está basado en el comentario de MacArthur, John MacArthur, un siervo del Señor que el Señor lo ha usado grandemente a nivel mundial. Así que estamos hablando de este tema. Y vimos la semana pasada
que el carácter de la oración evangelística, vimos eso y vimos, ¿verdad?, que hay en el versículo 1, vimos que Dios nos insta a que hagamos oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias, ¿verdad? Vimos eso la semana pasada y vimos que aunque es lo mismo rogativas, oraciones y peticiones, pero que hay una pequeñita diferencia entre ambas, entre estas tres y las acciones de gracias, que ya la vimos la semana pasada, no la voy a volver a decir por causa de tiempo. Y mis hermanos, también vimos el alcance de la oración evangelística, el alcance, hasta dónde se extiende la oración evangelística. Así que, y vimos hasta dónde se extiende hacia todos los hombres. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a ver a partir de ahora el beneficio de la oración evangelística. Y está en el verso 2. Bueno, voy a leer el verso 1 y el verso 2. Primera Timoteo 2, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. La oración evangelística. Dice así la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ok, entonces el beneficio de la oración evangelística está incluido para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, el beneficio de la oración evangelística. La iglesia que obedece a este mandato vivirá quieta y reposadamente. Ahora, ¿de dónde viene la palabra quieta? Yo le dije a ustedes que el Nuevo Testamento no se escribió en español. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. Muy bien. En griego. Entonces, la palabra que se utilizó en el original para quieta es la palabra griega eremos. Eremos, que significa quieta. Y reposada es la palabra griega esuchios. Esuchios, que significa reposada. Pero no se preocupen, mis hermanos, con aprenderse la palabra en griego. Lo importante es que entendamos bien la de español. Porque a veces hasta el español se nos hace difícil entenderlo. Entonces, mis hermanos, para MacArthur son adjetivos raros. Eso de eremos y esuchios. Son adjetivos raros. El primero aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. O sea, eremos solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. En este versículo, en otro versículo del Nuevo Testamento usted no lo va a encontrar. Y se refiere a la ausencia de disturbios de afuera. Se refiere a la ausencia de disturbios que vengan de afuera. O sea, quieta es ausencia de disturbios que vengan de afuera. Por eso es que dice que para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, sin disturbios de afuera. Y el segundo, esuchios, aparece solo también aquí, pero también aparece en 1 de Pedro 3:4. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 4, también aparece esa palabra.
Esuchios, que dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, refiriéndose a los deberes conyugales. Se refiere a la ausencia de disturbios de adentro. Ven, a la ausencia de disturbios de adentro. Eremos se refiere quieta a la ausencia de disturbios de afuera, y esuchios reposadamente a la ausencia de disturbios de adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la iglesia manifiesta su amor y bondad hacia todos y derrama en una oración compasiva e interesada por los perdidos, reducirá la hostilidad que puede existir, y los santos podrán disfrutar de libertad, tanto de los disturbios internos como de los externos. ¿De acuerdo, mis hermanos? O sea, disturbios internos y disturbios de afuera. Cuando la iglesia, ¿qué hace? Ora por todos los hombres. Dios nos guarda de eso. ¿Cuánta oración hace falta, verdad que sí, de la iglesia para evitar esas cosas? Por eso es que la iglesia no está orando como debe de orar, porque hay disturbios de afuera y de adentro también. La iglesia en sentido general. Entonces, mis hermanos, a fin de vivir quieta y reposadamente, los creyentes deben procurar piedad y honestidad. ¿Qué es lo que dice el versículo? Dice, por los reyes y por los que están en eminencia debemos orar por ellos, ¿verdad que sí? Para que vivamos quieta y reposadamente, o sea, sin disturbios de adentro y de afuera, en toda piedad y honestidad. O sea que a fin de vivir quieta y reposadamente, sin disturbios de afuera y de adentro, los creyentes deben procurar piedad y honestidad. Para yo poder evitar los disturbios, debo de orar y tener piedad y honestidad. O sea, la palabra piedad viene de la palabra griega eusebeia. Viene la palabra griega eusebeia. Denota el concepto de reverencia a Dios. Piedad, en otras palabras, es que los cristianos deben de procurar tener reverencia hacia Dios, para evitar tener disturbios de afuera y de adentro, de afuera y de adentro. Y que también, y honestidad, viene de la palabra griega semnotes, que se traduce honestidad. ¿Y qué significa? Mientras piedad es concepto de reverencia a Dios, semnotes pudiera traducirse seriedad moral. ¿Seriedad qué? Moral. Piedad puede referirse a una actitud apropiada, honestidad a una conducta apropiada. ¿Ve? Actitud y conducta. O sea, para que vivamos en toda piedad y honestidad, o sea, con una conducta y una apropiada y una actitud apropiada. ¿Están entendiendo la idea, mis hermanos? Entonces, motivos santos deben dar como resultado una conducta santa. Depende de mis motivos, va a ser mi conducta. Si no tengo una conducta santa, un motivo santo, perdón, no puedo dar una conducta santa. Aquí tenemos a la hermana santa, que es santa completa. Y ahora santa al doble, porque Cristo la santificó cuando vino a Cristo. Entonces, ambos constituyen a la tranquilidad y quietud de nuestra vida. Una conducta santa, tener piedad y honestidad,
constituye una tranquilidad quieta de nuestra vida. Por eso, mis hermanos, lo importante que es la oración. ¿Verdad que sí? Orar por los perdidos y tener... El que le gusta la oración, mis hermanos, el hombre y la mujer que es de oración, regularmente es una persona de piedad, de buena conducta, honesto, moralmente, que reverencia a Dios, que incluye todos los significados que acabamos de ver. O sea, mis hermanos, que la oración, y cuando oramos también por los perdidos, si nos gusta usar la oración, o mejor dicho, para que me entiendan mejor, si nos gusta hablar con Dios regularmente, nuestra actitud cambia, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Se va a reflejar nuestra piedad, nuestra honestidad, y eso va a producir que habitemos que quieta y reposadamente, o sea, sin disturbios. Si todos los cristianos hiciéramos esto. Ok, eso es el beneficio de la oración evangelística. Ahora vamos a ver la razón de la oración evangelística. La razón, que ya se encuentra en los versículos 3 a 7 que ya leímos, pero solamente voy a leer el 3. Leímos en la lectura devocional ahorita. Así que solamente voy a leer el 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Bueno, voy a leer el 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador? Que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias. Y para que vivamos quietos y reposadamente con una actitud de piedad y honestidad, de reverencia, de respeto a Dios, de conducta santa. Eso es, Dios lo quiere. Eso Dios lo quiere que lo hagamos. O sea que cuando yo oro a Dios por la salvación de las personas y conservo una actitud santa, honesta, de reverencia a Dios, estoy cumpliendo con algo que Dios quiere. Cuando no lo hago, no estoy cumpliendo con algo que Dios quiere. Entonces, esa es la razón. Entonces, la oración evangelística es moralmente correcta. Entonces, la palabra giga kalón, que se traduce bueno, porque esto es bueno, se refiere a lo que es en esencia moralmente bueno. ¿Qué es algo en esencia moralmente bueno? Ayudar a los demás, leer la palabra de Dios, orar, buscar del Señor, arrepentirse y convertirse. Eso es bueno. Dios define la oración por los perdidos como algo noble, espiritualmente correcto. Y nuestra conciencia está de acuerdo. Entonces, dice MacArthur que algunos pudieran argumentar que cuando Jesús dijo en San Juan 17:9, vamos allá, San Juan, el capítulo 17:9, dice la palabra de Dios allí, si yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Algunos dicen que algunos pudieran argumentar que Jesús dijo en Juan 17:9, no ruego por el mundo. ¿Y cómo es eso? Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero allí Cristo estaba orando como sumo sacerdote. Recuérdense que Cristo es nuestro ¿qué?
nuestro sumo sacerdote, de los escogidos de Dios. Su oración fue específica de una forma que no puede ser nuestra. O sea, yo no puedo orar, mis hermanos, en este parte, diciendo, Señor, no voy a rogar por el mundo. Porque si Jesús no rogó por el mundo, pues ¿para qué yo voy a orar por el mundo? Como que hay una contradicción, ¿verdad? Pero Jesús está orando como sumo sacerdote. Entonces, fue una oración para la salvación de los que Él amó y escogió antes de la fundación del mundo. O sea, cuando dice, no ruego por el mundo, porque ya Cristo sabía de antemano que iba a haber gente del mundo que no iba a ser salvo. ¿Ustedes creen que hay gente que se ha muerto que no eran salvos? Bueno, todos los días. A diario. Entonces, por eso Jesús, cuando en su oración dijo, no ruego por el mundo, porque hay gente que del mundo que no van a creer. Pero claro, esa fue la oración de Cristo, como sumo sacerdote. Sino que Él rogaba por los que han de conocerle. Los cogió desde antes de la fundación del mundo. Vaya a Efesios ahora, 1, 3 y 4, para que ustedes tengan una idea más clara. Efesios 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis hermanos, ¿qué fue lo que Dios hizo con nosotros? ¿Nos bendijo con qué? Con toda bendición espiritual. O sea, mis hermanos, nosotros somos personas bendecidas por Dios. No se sienta que usted y que, ay, pues, ¿y por qué me está yendo así? Yo creo que hay una maldición encima de mí. Usted no tiene ninguna maldición, si no usted no fuera cristiano. Usted ha sido bendecido por Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue que Dios nos escogió a nosotros? Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que ni siquiera Dios fundara el mundo. Usted puede tener, mis hermanos, 100 años de edad. Que ninguno aquí tiene 100 años. Ni 90 tampoco. Porque Rosa no está aquí, que es la que tiene 102. Y eso fue desde antes. No de usted nacer, no, 100 años atrás. Sino de su papá nacer, de su abuelo nacer, de su tatarabuelo nacer, desde antes de Dios formar a Adán. Y desde antes de Dios formar esas montañas que nosotros vemos en este pueblo. ¿Usted se recuerda cuando Dios formó esa montaña en ese pueblo, en este pueblo? Usted no se recuerda porque usted no estaba ahí. Entonces, mis hermanos, desde allá, lejos, ya Dios nos escogió. Dios no hace disparate. Por eso es que creemos en la salvación, la vida eterna. No es verdad que si Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, el diablo va a venir y me va a quitar la vida eterna. Pero venga acá, eso es como que suena hasta tonto y estúpido. Porque ya Dios me escogió desde allá lejos. ¿Cómo que entonces va a venir el diablo ahora y dice, usted no es salvo? Entonces Dios no sería más poderoso que el maligno. Entonces, mis hermanos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, hay una responsabilidad que cumplir. Para que seamos, ¿qué? Santos. ¿Y qué significa santo? Apartado del pecado. O sea, no me diga a mí, mi hermano y hermana, que si usted vive en pecado, usted es santo. Por eso es que es cierto, Dios me salva y la salvación no es por obras, pero yo tengo que cuidar mi santidad. Yo no puedo andar eternamente en pecado, porque estoy dando muestra de que Cristo no me ha rescatado.
¿Ve? Entonces hay una responsabilidad también. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Él. Entonces Cristo rogaba por eso. No podemos andar en pecado. Revisémonos todos los días. ¿Hay algo en mí que yo no he confesado a Dios? Que hice un pecado y no he confesado a Dios. No es, mis hermanos, que la salvación es por obras, sino que ya Dios nos escogió, tenemos que andar santo. Ve. Entonces, no puede que yo ande en pecado, aunque no me esté congregando cada vez que hay culto, porque solamente estamos teniendo, por causa del coronavirus, nos estamos congregando una sola vez a la semana. Sí, pero entonces, ¿qué yo estoy haciendo durante la semana? Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ahí Jesús rogaba por nosotros, porque ya Él sabía que Juan iba a ser salvo. Entonces Jesús oró por nosotros. Bendito sea el Señor. Somos motivo de oración a Dios y a Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, el mundo estaba excluido del propósito salvador de esa oración, porque ya Dios sabía que no iban a creer. Pero eso lo oró Cristo. Nosotros tenemos que orar para que la gente sea salvo, todos. Porque es el deseo de Dios que todos sean salvos. Y Dios no se contradice. Algunos pudieran ver contradicción ahí, pero ahí no hay contradicción. Nuestras oraciones no son las de un sumo sacerdote. Oramos como embajadores de Cristo, cuya tarea es rogar a hombres y mujeres para que se reconcilien con Dios. Es cierto que estamos teniendo poco contacto con personas, pero debemos, aún en estos tiempos y con mucho más razón, cuando tengamos contacto con personas, no cerca, pero sí que nos puedan escuchar a 2 metros, decirle: Cristo te ama. Por ejemplo, 2 Corintios 5:20, ustedes se lo saben eso. 2 Corintios 5:20. Oiga nuestro papel, mis hermanos. ¿Cuál sería nuestro papel nosotros en la actualidad? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Así que somos, ¿qué cosa? Embajadores. Ahora este nuevo gobierno, mis hermanos, le toca nombrar muchos embajadores. Pues ya nosotros somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. Representamos a la patria celestial en esta patria terrenal. Y nuestro deber es, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Reconcíliate con Dios. ¿Y cuándo hubo un problema entre Dios y yo? Si Dios y yo nos llevamos bien, desde que naciste, desde antes de nacer, tú heredaste el pecado de Adán y Eva. Porque Adán y Eva, por causa de haber pecado, sometieron a la humanidad a una condenación espiritual y se apartó la humanidad de estar en una correcta armonía con Dios. Y tú, de manera individual, nosotros tenemos que reconciliarnos, porque está mal la relación con Dios hasta que venimos a Cristo. Entonces, mis hermanos, ese es nuestro deber, decirle a la gente: reconcíliate con Dios. Que el Cristo oró así. Eso es Jesús. Jesús sabe quiénes son van a ser salvos y quiénes no. Nosotros no. Nuestro ardiente deseo debe ser la salvación de todos los pecadores. No puede ser, mis hermanos, que nosotros oremos, como lo decíamos el domingo pasado,
Ojalá y le parte un rayo a fulano de tal, tan malo, o a fulana de tal. Ojalá y cuando vaya pasando por la calle venga una patana y se lo lleve. Así es que hablan los impíos. Aunque nos hagan mal, tenemos que orar que Dios lo perdone y le salve. Porque son pecadores. Igual que como lo éramos nosotros. Seguimos siendo pecadores, pero ahora lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 9:3? Ese debe ser nuestro deseo. Romanos, ¿qué? 9:3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quién oraba así? Pablo. Pablo decía, yo prefiero estar en condenación, ser maldito, con tal de que mis hermanos sean salvos. ¿Usted sabe quién eran sus hermanos? No eran los hijos del papá y mamá, no. Era el pueblo de Israel, los impíos del pueblo de Israel. En otras palabras, él prefería perderse él y que la nación de Israel sea salva. Oiga eso, tremendo deseo. Y el 10:1 también. Romanos 10:1. Sigue diciendo Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Para que Israel sea, ¿qué? Salvo. Oramos nosotros así, mis hermanos, por Atomayor, por República Dominicana, por el mundo. Ese debe ser nuestro deseo. Entonces MacArthur dice que no todos debemos tratar que no debemos tratar de limitar el evangelio solo para los escogidos. Usted sabe, mis hermanos, que hay gente que no predica, no le dice a la gente, Cristo murió por ti, porque ellos dicen que ellos no saben si esa gente se va a perder. Precisamente como yo no sé quiénes se van a perder, tengo que decirle, Cristo te ama y murió por ti, porque puede ser que él pueda ser salvo. Cuando yo le predico a una gente, puede ser que esa gente esté destinada para salvación, como puede que no. Pero yo lo sé, no. Mi deber es predicar. Mi deber no es identificar quién es y quién no es. Entonces, mis hermanos, hay dos razones para no limitar el evangelio. Hay que predicar a todo el mundo. La primera razón es porque el decreto de elección de Dios es secreto. Dios escogió personas para salvación. Pero ¿quién no sabe eso? Dios. Entonces, por eso que debo predicar el evangelio. No sabemos quiénes son los elegidos hasta que ellos no respondan al evangelio. ¿Cuándo yo me di cuenta que uno de ustedes es elegido? Hasta que se arrepintió y ha permanecido. Y no es que yo estoy permaneciendo, no me vaya a perder, no. Es que mi propio deseo quiere estar aquí. Yo no me encuentro ya en el mundo. Me sabe a nada, y no es como dicen algunos por ahí, que yo soy salvo hasta que persevere hasta el fin. O yo soy salvo según esté en la iglesia. Si me salí de la iglesia me perdí. No, si usted se salió de la iglesia, usted nunca fue salvo. Pues entonces tú puedes beber, tú puedes parrandear, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. No. ¿Y por qué? Porque te pierdes. No. Es porque no tengo deseo. Ya yo soy de Dios. Yo siempre le he dicho a mis hermanos,
se parece mucho, y es por eso que el Señor utiliza esa analogía, que Cristo viene a buscar su novia. Es lo mismo que cuando una persona se casa. ¿Hay más hombres? Sí, hay más hombres. ¿Y más apuesto que el suyo? Sí, hay más apuesto que el suyo, excepto en el caso de Daisy, ¿verdad? Yo soy el más apuesto. Pero ya usted cogió a uno. Usted no tiene que estar yéndose los ojos detrás de nadie. Igualmente que para los hombres también. ¿Hay más mujeres? Sí, hay más mujeres. ¿Y que son mis universos? Sí, son mis universos. Pero Dios me dio una Miss Universo a mí. ¿Verdad que sí? Esa es mi Miss Universo. Y ya yo no tengo que estar mirando más mujeres. Así es Dios. Si ya Dios me apartó para Él, yo no tengo que estar mirando para el mundo. Ya yo soy de Dios. O le soy infiel, o no soy nada. Si un hombre o una mujer le es infiel a su pareja, no lo ama de verdad. No, pero eso fue un error. Usted tiene que revisar ese amor, porque no hay un amor serio. Revíselo. Entonces eso pasa con Dios. Yo no puedo estar coqueteándome con el mundo. Pues ya yo soy de Dios y Dios es mío. Y yo no me salgo de que, ay no, si me salgo me pierdo. No, es que no me interesa que yo salir. No me interesa. Entonces, mis hermanos, MacArthur dice eso. Y la otra razón, la primera razón es que el decreto de Dios, de la elección de Dios, es secreto. Segundo, el alcance de los propósitos evangelísticos de Dios es más amplio que la elección. Dios eligió, pero el deseo de Dios es que todos sean salvos. El llamado de Dios a todos los pecadores es que es una invitación sincera y de buena fe a la salvación. No es que Dios sabía, bueno, ya yo sé que algunos no van a ser salvos, pero déjame invitarlo. Como un gancho, le voy a tirar un gancho. No. El deseo de Dios es que todos sean salvos. ¿Qué dice Ezequiel 33:11? Dice, diles, o sea, diciéndole a Ezequiel, vete, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿No es que Dios se está contradiciendo? No, Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vuélvanse. Pero usted sabe que el que se pierde nunca quiso volverse. Nunca. El que no viene a Cristo nunca quiso volverse. Qué bueno que nosotros nos devolvimos, ¿verdad que sí, mis hermanos? Íbamos para perdición y Dios nos rescató. Ok, mis hermanos, hemos visto el beneficio de la oración evangelística. Razón de la oración evangelística, que fue la oración evangelística es moralmente correcta. Y ahora la oración evangelística concuerda con el deseo de Dios. 33:11. Ezequiel 33:11. La oración evangelística concuerda ¿con qué? Con el deseo de Dios. Amén. Dios de veras quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no es mentiroso. Dios no es engañador. El diablo es que es un engañador.
Entonces, pero el propósito eterno se hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vaya a Efesios otra vez. Efesios 3:11. ¿Qué dice Efesios 3:11? Dice allí la palabra de Dios: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios hizo un propósito eterno. Escogió solo a los elegidos, los dio a Cristo. Juan 17:6. ¿Qué dice Cristo allí? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Bendito sea el Señor. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué es lo que han hecho? Han guardado su palabra. Y solamente uno se perdió, dice Jesús, que fue ¿quién? El hijo de perdición. ¿Y quién era ese? Judas. Y pasa por alto, o sea, el propósito eterno de Cristo Jesús, nuestro Señor, escogió a los elegidos y los dio a Cristo. Y pasó por alto al resto, dejándolos a las consecuencias mortales de su pecado. Vamos a Romanos 1, que está la palabra de Dios siempre está en vigencia. Y esta es parte de ella. Romanos 1, mire mis hermanos, para que ustedes vean. Para que ustedes vean de quién es la culpa. Mire lo que dice Romanos 1:18. Y apúntelo por ahí, que yo sé que le va a servir a usted. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? Al hombre. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, sabiendo quién es Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿En qué fue que se envanecieron, mis hermanos? En su razonamiento. Comenzaron a razonar y a decir, pero ven acá, si mi mente me dice que yo soy hembra y yo tengo un cuerpo de varón, pues entonces yo soy hembra. Ese razonamiento lo envaneció. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque no hay algo más estúpido que eso. Porque una gente no dice en su mente de que ay, estoy encerrado en un cuerpo de chimpancé, de un mono, y comienza a saltar como un chimpancé y a comer banana y a treparse en la mata de Juan por ahí, en los árboles, y no hablar, sino chillar. ¿A qué no se antojan con eso? Ah, sí, se antojan de que no, yo soy, si hembra, dicen, ay no, yo estoy atrapado en un cuerpo de varón, o sea que yo soy varón. ¿Y por qué no dice que un chimpancé, un mono, o un perro, o un cerdo? Un gato. Entonces, queriendo ser sabios, y lo más estúpido y vergonzoso, mis hermanos, que hay hombres viejotes, que ya está pasando eso, hombres viejotes diciendo que están encerrados en el cuerpo de una niña y lo llevan a preescolar. Ese manganzón vistiendo una faldita y pintado. Yo saco a mi niño de ahí si veo un fenómeno así. Pero se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esas son la gente que lo aplauden y que, ay, mira qué sincero es. Ay, la sociedad no lo entiende. La sociedad está mal. Ay, pero qué sincero es. ¿De lo que tiene problemas? Sí he visto en las noticias y en reportajes que hay gente que se cree que son caballos. Y hay gente que se cree que son
no sé si fue perro. Sí, perro también. Y hay que echarle la comida en plato de perro. Todas esas aberraciones las hay, son raras, pero van a seguir aumentando. Y eso es, por eso que debemos de orar por el gobierno que viene, porque hay presión internacional para que esa sinvergüencería se apruebe aquí. Entonces, oremos yo se lo decía a ustedes, votemos primero que Dios nos ponga el corazón. Y el que Dios nos va a poner el corazón no va a estar de acuerdo con el aborto, con el matrimonio homosexual, ni la ideología de género, que ya está instituida en la escuela. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación todavía no ha hecho la presión. Y que no la haga. Bueno, entonces, ¿qué sigue diciendo, mis hermanos? Esa gente, Dios lo abandonó, y oigo lo que dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay gente que adoran animales también, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones desvergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Contra naturaleza. Y tanto que se habla de que hay que respetar la madre naturaleza. Pues respétela. Si usted es hombre, quédese como un hombre y aguante como un hombre. Usted no es una mujer. Y si usted es mujer, y si usted es mujer, no crea que usted es mujer. No crea que usted es hombre, usted es una mujer. Y cumpla con su responsabilidad de mujer. No de que liberación femenina, del feminista, que ahora mismo los feministas son unos comunistas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, ¿qué hicieron ellos? Aprobaron. No vamos a tener en cuenta a Dios. Eso es lo que está pasando actualmente. Están sacando a Dios de la Constitución, ya no solamente de las escuelas. Se quiere prohibir la lectura de la Biblia en las escuelas. Como ellos aprobaron, se pusieron de acuerdo y dijeron, no vamos a tomar en cuenta a Dios. Por eso que tenemos que orar por el Senado y por la Cámara de Diputados, para que tomen en cuenta a Dios. Bueno, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. No solamente homosexualidad, también desobedientes a los padres. Y dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ellos saben que los que practican tales cosas merecen la muerte. No es que no lo saben. No solo las hacen sabiéndolo, sino que se complacen con los que las practican. Usted puede que una persona no sea homosexual, no sea lesbiana, pero si usted lo apoya, entonces usted se complace con ellos. Y es lo mismo. Entonces, mis hermanos, por eso es la culpabilidad por su condenación es totalmente de ellos por causa de su pecado y del rechazo a Dios. No se puede culpar a Dios por su incredulidad. No se nos pide que averigüemos si una persona es elegida antes de orar por la salvación de ellos. Eso no se requiere. Podemos orar por todos los hombres con una plena seguridad
de que tales oraciones son buenas y agradables delante de Dios nuestro Salvador. La palabra griega apodekos significa agradable. Cuando dice que esto es bueno y agradable delante de Dios, viene de otra palabra griega que significa aposechomai, que significa recibir alegremente, aceptar con satisfacción. O sea, eso es lo que hace Dios. Recibe alegremente, acepta con satisfacción cuando oramos por los perdidos. Cuando oramos por los perdidos, Dios lo acepta alegremente, acepta esa satisfacción. Dar la bienvenida a esa oración por los perdidos. Dios da la bienvenida a esa oración. El Señor acepta las oraciones por los perdidos porque eso es consecuente con su deseo de que se salven. En el Nuevo Testamento, Dios nos dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde se encuentra eso? En 2 de Pedro 3:9. Ninguna verdadera teología bíblica puede enseñar que Dios se complace con la condenación de los impíos. En ninguna parte usted va a encontrar en la Biblia que Dios se siente satisfecho, se siente bien con la condenación de los impíos. Mis hermanos, a pesar de que MacArthur dice eso, qué bien que lo dice. MacArthur opina que es un misterio de la mente divina, como su gracia que escoge y su propósito predestinado pueden permanecer al lado de su amor al mundo. O sea, la gracia que escoge y el propósito predestinado permanecen al lado. Y el deseo de que el evangelio se predique a todas las personas, manteniéndolas aún responsables de su propio rechazo y condenación. O sea, mientras Dios desea que todo el mundo sea salvo, también Dios escogió. MacArthur dice, eso es un misterio. Esas dos cosas pueden estar juntas. ¿Cómo que un Dios que escoge para ser salvos, ya Dios sabe que quiénes son salvos, también Dios desea que todos sean salvos? ¿Verdad? Como que la mente humana no puede entenderlo. Porque lo más natural que se pudiera decir, como creen algunos cristianos, bueno, si ya Dios sabe quiénes van a ser salvos, ¿para qué yo voy a predicar? No, cuidadito con eso. Dios de verdad quiere que todos sean salvos, pero también Dios eligió. A nosotros no nos toca saber preguntarle a Dios por qué. Sigamos predicando, porque total, Cristo nos ha llevado a su iglesia. Significa que todavía hay gente que está en el mundo que Dios ya la escogió. ¿Qué cosa, eh? Usted y yo estábamos en el mundo y no sabíamos que Dios nos había escogido. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, algunos han afirmado que este pasaje enseña el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Que todos van a ser salvos, todo el mundo. Si Dios quiere la salvación de todos los hombres, sostienen ello, entonces todos serán salvos o Dios no obtendrá lo que quiere. Mentira. Por ejemplo, ¿qué dice el universalismo? Bueno, todos van a ser salvos, porque Dios dijo que todos van a ser salvos. Ahora, si todos no van a ser salvos, entonces Dios fracasó, porque no los salvó a todos, se le perdieron algunos. Eso es falso. Debemos distinguir entre la voluntad de Dios de decreto, eso es su propósito eterno, y su voluntad expresada como deseo. El propósito de Dios es este. Ahora, el deseo de Dios es que todos sean salvos, pero ya tiene un propósito. Quiere no viene de la palabra griega boulomai, que es un decreto. Ese quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, ese quiere no es de decreto, que viene del griego boulomai, sino de telo. Ese quiero, en vez de decir boulomai,
dice es telo. Los dos significa quiero, pero hay un quiero de decreto y hay un quiero de deseo. Que puede referirse a la voluntad de Dios de deseo. O sea, el rechazo premeditado de Dios por parte de ellos, lo que los envía al infierno. El rechazo de ellos. Las verdades bíblicas de la elección y la predestinación no eliminan la responsabilidad moral del hombre. Para que me entienda mejor, muchas cosas usted las desea, ¿verdad que sí? Usted desea quizás cuando llegue en estos momentos a su casa, que en su casa le tengan un pollo horneado con yuca y una cebollita por arriba, ¿verdad que sí? Pero usted cuando llegue no se va a encontrar con eso, quiera Dios que sí que se encuentre. Pero lo que le quiero decir es, uno desea también tener un carro del año. ¿Quién no quisiera tener un carro del año ustedes? Díganme ustedes, ¿quisieran ustedes tener un carro del año? Pero usted no lo tiene. Aunque Dios, si uno pudiera tenerlo, uno lo comprara, pero que uno no lo desea. Por ejemplo, quizá usted deseara ir a algún lugar y nadie se lo impide ahora mismo, un hotel, o quizás ir a un lugar de diversión. Usted tiene el poder de ir a ese lugar. Desea, pero dice no. No voy a ir. No me conviene. Bueno, en el caso de Dios es que sí Él quiere, pero que hay hombres que lo rechazan. Ya Dios sabía que iba a haber hombres que lo rechazaron. Y Dios es el que pone el deseo. Fíjese qué cosa. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí ya. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta predicación estos 2 domingos de la oración evangelística. Gracias, Señor, porque usted no nos manda que entendamos tu palabra completo, ni nos manda saber quiénes son los elegidos o no. Ahora, lo que tenemos que cumplir es con lo que usted nos ordena a nosotros, con lo que usted sí verdaderamente nos manda, y es a predicar tu palabra por todas partes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que usted nos dice. Así que, Señor, siga dirigiendo lo que resta, Padre, y gracias te damos por ella, por tu palabra. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a hablarle a personas de Cristo cuando tenemos contacto con ellas, que uno no sabe cuál de ellos es que va a ser salvo. No debemos de detenernos, Señor, Padre Celestial, aunque no lo entendamos, pero debemos ser obedientes a lo que usted nos manda. Gracias, Señor, te damos por todo, y gracias por tu deseo de que todos los hombres sean salvos, Señor. Lo creemos firmemente y estamos convencidos de eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén.
Amén.